Muy bien, el día de hoy en esta formación de septiembre llegó el momento de meditar, de hablar acerca del Espíritu Santo. Y vamos a darle en esta sesión del día de hoy, vamos a darle una visión, vamos a dar una visión con un enfoque del rol que tiene el Santo Espíritu de Dios en la vida apostólica. Y queremos entenderlo como la vida apostólica individual, la que cada uno de nosotros tenemos como primero que todo, como seres bautizados, porque todo ser bautizado tiene ese llamamiento a la vida apostólica, pero lo queremos incluso llevar más allá a la experiencia comunitaria, a la experiencia que vivimos en comunidad, en grupo, en lo que es nuestra familia, eh, nuestra familia en Cristo, nuestra hermandad en Cristo. Todos, en primer lugar, todos debemos tener una visión del Espíritu Santo personal. Es decir, entender que el Espíritu Santo es persona. Nosotros creemos en un Dios trino, lo cual implica que nuestra visión de la deidad se fundamenta en la experiencia personal trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas, son personas. Así como nosotros somos personas, así como la gente que nos rodea son personas, así como nuestros hermanos de comunidad son personas, así como el sacerdote que nos confiesa es persona, así como el sacerdote que nos dirige espiritualmente, de forma individual o espiritualmente de forma comunitaria, es persona. Dios es persona en la persona, valga la redundancia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de persona, entendemos que hay características, es decir, una persona, voy a decir algo que es muy redundante y suena muy lógico, pero que es de pensar lo más despacio. Personas tenemos rasgos de personalidad y esos rasgos de personalidad nos definen. Nos definen, por ejemplo, en los hábitos o en los roles, es decir, de acuerdo a los hábitos que tenemos las personas o de acuerdo a los roles que ocupamos o desempeñamos, pues eso nos define, ¿sí? Eso define nuestros rasgos de personalidad. Entonces podemos hablar de personas que son malhumoradas, que es de mal genio, o personas que son de mucho carácter, o personas que son valientes, o personas que son cobardes, o personas que llegan tarde, o personas que son gerentes, o son sacerdotes, o son religiosos, o son padres de familia. Entonces, los roles y las actitudes o los hábitos, pues definen nuestros rasgos de personalidad. Y Dios es un ser divino que se manifiesta en tres personas. Y hoy específicamente nos vamos a concentrar en la persona del Espíritu Santo, es decir, en un ser que también, como nosotros, tiene rasgos de personalidad. Y tener esta visión del Espíritu Santo, se hace necesario para purificar un poquito nuestras ideas, porque todos tenemos ideas de estos conceptos que son de alguna u otra manera tan intangibles para nosotros y tan distantes a la lógica humana. Cuando pensamos en Jesús o pensamos en el Padre, es más fácil, de alguna manera es más fácil entenderlos a ellos como personas, siendo más fácil Jesús. Es más fácil entender a Jesús, por ejemplo, como persona y podemos, digamos, evidenciar
fácilmente rasgos de personalidad de Jesús en el Evangelio. Podemos evidenciar que Jesús es inteligente, o podemos evidenciar que Jesús es generoso, o podemos evidenciar que Jesús es una persona serena. ¿Sí? Encontramos, eh, es fácil encontrar rasgos de personalidad en Jesús, pero es necesario, y es nuestra misión de hoy, hablar un poco de esos rasgos de personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como persona, como la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona, perdón, de la Trinidad. De hecho, vemos roles del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es esposo de la Virgen María. El Espíritu Santo es esposo de la Virgen María. Tenemos un rasgo de personalidad ya en el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo es don de Dios, es decir, ya lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero lo vamos a ver también como consejero. El Espíritu Santo es consejero, paráclito, intercesor, es consolador. El Espíritu Santo es consolador. Y por eso es importante ir profundizando acerca de esa experiencia del Espíritu Santo, porque muchas veces suele pasar, puede que algunos de nosotros no, tal vez de pronto ya algunos tenemos una visión un poco más centrada de esta realidad de la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, es muy común en la iglesia, sobre todo cuando hay personas que apenas están empezando un camino de conversión, o también suele pasar cuando hay ciertas desviaciones en la fe orientadas hacia el fanatismo, en los que se termina desdibujando un poco la realidad de la persona del Espíritu Santo. Y empiezan, perdón, a verlo, por ejemplo, como una fuerza. Ven al Espíritu Santo como una fuerza. O ven al Espíritu Santo como algo etéreo, a lo cual le atribuyen ciertas formas. Por ejemplo, el fuego. Entonces hay gente que dice que el Espíritu Santo es fuego. O el Espíritu Santo es una paloma. Hay personas que piensan o han entendido el Espíritu Santo como una paloma. Y se pierde esa visión del Espíritu Santo. Muchas veces también nos concentramos en de alguna u otra manera, lo sobrenatural de la personalidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dones. ¿Sí? Entonces, muchas personas se centran en los dones del Espíritu Santo, pero pierden esa visión del Espíritu Santo en sí. Porque el Espíritu Santo no son sus dones. No son sus dones. No podemos definir al Espíritu Santo simplemente en función del don de lengua o del don de sanación. No podemos definirlo en eso porque es más grande que eso. Es más grande que eso. Estos dones sensibles pues terminan siendo resultado de lo que Él es. Es decir, es algo que sale de Él, que emana de Él, mas no es Él. El Espíritu Santo es persona. Para que esa realidad del Espíritu Santo como persona se pueda asimilar en nuestra vida, entonces tenemos que entender lo que hemos venido hablando en las formaciones, la realidad de la vida apostólica. Y entonces, en ese orden de ideas, cuando entendemos que tenemos una vida apostólica, y lo vuelvo a reiterar lo que decía al principio, la vida apostólica es mi propia vida en mi llamamiento al apostolado o en mi servicio particular, pero también en mi experiencia comunitaria. El Espíritu Santo debe ser una persona activa en mi vida apostólica y en la vida apostólica de la comunidad a la que pertenezco.
Por eso es importante, partamos esta primera premisa que quiero resaltar, y es que las enseñanzas de Jesús son eternas. Lo que Jesús vino a hacer es eterno. Y cuando hablamos de lo eterno, no quiere decir que empezó en el momento o que las enseñanzas de Jesús empezaron en el momento en el que Jesús vino al mundo, formó la iglesia y les dejó una misión. Y de ahí en adelante. Cuando, cuando vemos y hablamos y decimos que las enseñanzas de Jesús, de la vida de Jesús, o lo que Jesús nos da, es eterno, quiere decir que existía antes de ese momento histórico en el cual nosotros conocimos de esas enseñanzas. Y existirá eternamente. La realidad trinitaria se expresa perfectamente en esta reflexión. Jesús viene hombre, como Dios hombre, viene al mundo a mostrarnos un camino que ya existía porque son realidades eternas, son principios eternos. Reitero, no fueron enseñanzas que empezaron a tener vigencia a partir de la venida de Cristo. No, son enseñanzas desde siempre hasta siempre. Por lo tanto, entendemos que lo que Jesús vino a comunicarnos es algo que el Padre, por eso hablo de que esta meditación, esta reflexión, nos muestra la plenitud de la Trinidad. El Padre ha instaurado lo que Jesús enseña desde siempre y para siempre. Luego, Jesús viene y nos lo comunica. Nos lo comunica de una forma en que podamos entender. Porque son verdades tan grandes que nosotros no las habíamos podido asimilar en toda la historia. El Padre que ha constituido todo perfecto, porque Dios es bueno y todo lo creó bueno, y lo hizo y lo concibió así desde el principio. Recordemos que Dios crea inspirado por el movimiento del amor. Por lo tanto, todo lo que Dios crea es bueno. Dios no crea nada malo. Pero es tan grande y a partir del pecado original nosotros nos volvemos tan ciegos que nosotros no podemos entender por nosotros mismos, no podemos entender a Dios. Y viene Jesús como la segunda persona de la Trinidad, como persona, viene y nos presenta, nos reafirma las enseñanzas, la ley, lo que emana del Padre, pero la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a perpetuar esas enseñanzas, viene a perpetuar las verdades que Cristo nos revela. El Padre concibe todo lo que nos rodea. Jesús viene a comunicárnoslo de tal forma que lo podamos entender. Y el Espíritu Santo se queda en medio de nosotros para perpetuar esas enseñanzas. ¿Y qué significa esto? Significa, y si lo vemos en nuestra propia vida, porque claro, lo empezamos a ver en lo macro, pero también lo podemos ir viendo y nos podemos ir acercando a nuestra propia vida. Las enseñanzas, la bondad de Dios Padre, ha estado en el mundo antes de que nosotros naciéramos.
Nosotros nacimos y ya los principios de Dios existían. Las verdades más grandes de Dios existían. La ley de Dios existía. Las bondades de Dios existían. Sin embargo, nosotros, aunque esas realidades existían, nosotros no éramos capaces de asimilar esas verdades. Primero porque, pues claro, hacemos inconscientes, incapaces, por la limitación de la ignorancia, del ser pequeños, del ser, de que nuestro ser apenas se está desarrollando. Nacemos pequeños, infantes. Vamos creciendo y en la vida de fe, unos antes, otros después, pero en la vida de fe, en la vida de fe, perdón, nos vamos encontrando con Cristo. Nos encontramos con Cristo. Y Cristo nos comunica esas enseñanzas. Los que hemos vivido procesos de conversión, mmm, algunos más fuertes que otros, pero los que hemos vivido procesos de conversión, que representa pues un cambio de vida, muy seguramente llevábamos una vida en la que ignorábamos la bondad de Dios. La bondad de Dios estaba ahí, pero la ignorábamos. Nos encontramos con Cristo y Cristo nos cambia la vida, por proceso de conversión, nos cambia la vida. Y en ese cambio de vida, Cristo nos revela lo que siempre ha existido. Por eso la enseñanza es la misma. O sea, nosotros nos enseñaron lo que nuestros abuelos creían y a nuestros abuelos a su vez les enseñaron sus padres y así hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Porque esas realidades ya existían. Pero ese encuentro con Cristo que nos enseña, que nos forma y que nos transforma, después pasa a formar parte de nuestra vida el Espíritu Santo, que es quien poco a poco, con un movimiento lento, pero constante, el Espíritu Santo que tiene varias funciones en nuestra vida, varias funciones activas en nuestra vida. El Espíritu Santo lo podemos ver como el susurro de la bondad de Dios constante. El Espíritu Santo, a través de la inspiración, siempre nos está susurrando las bondades de Dios. Se queda en nuestra vida y es el que se encarga de que nosotros podamos realmente generar cambios en nuestra vida. Su rol, y es un rol de persona, como persona, Cristo nos enseña, como persona, el Espíritu Santo nos susurra las bondades de Dios de manera continua y de manera persistente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Porque vamos a encontrar en los rasgos de la personalidad, las personas tienen que vivir en algún lugar. No efímero, físico. Los apóstoles le preguntaban a Jesús, los primeros discípulos de Juan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús no le dijo que no tenía casa, no les dijo eso. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos de Juan? Le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dice, vengan conmigo y lo verán. Hablamos de la casa del Padre. Hablamos de la casa del Padre. Las personas vivimos en algún lugar. Tenemos un hogar. Tenemos casa. Donde estamos viviendo, donde habitamos. Por ende, el Espíritu Santo como persona también tiene una casa. También vive en casa. ¿Y cuál es la casa del Espíritu Santo? El cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, vive en nosotros.
el Espíritu Santo habita en una casa y esa casa es nuestro cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, es donde habita el Espíritu Santo. Y esto es bonito porque cuando volvemos a lo que les decía ahorita de las visiones que tenemos o de la perspectiva que tenemos del Espíritu Santo, y lo vemos el Espíritu Santo que es capaz de tema de los dones de lenguas, de don de sanación, estas realidades tan fuertes, pues entendemos que el Espíritu Santo es una persona con poder, con poder. El Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo conoce todas las verdades del mundo. El Espíritu Santo sondea los corazones de las personas. El Espíritu Santo decide, es decir, toma decisiones, actúa. Pero el Espíritu Santo, por ejemplo, también es consejero, es buen consejero. Y si entendemos que el Espíritu Santo habita, o el lugar donde debe habitar, es en el cuerpo de cada uno de nosotros, entonces, ¿qué huésped, qué clase de huésped estamos teniendo nosotros en en nuestro propio ser? Pero lo más importante de esto es que el Espíritu Santo actúa en la medida en la que nosotros le permitamos actuar. Por eso, digamos que aquí ya en esta primera parte, que lo estamos viendo ya de la manera personal, pues entendemos que se hace indispensable que esa casa, ese templo del Espíritu Santo, pues debe ser cuidado, debe ser protegido, debe ser preparado, debe estar adecuado para que quien lo va a habitar se encuentre cómodo, se sienta libre de actuar. Piensen ustedes, de pronto uno llegar a la casa de alguien donde lo invitaron a uno a pasar un tiempo y uno llega y encuentra la casa sucia, le asignan a uno una habitación oscura, que huele mal. De pronto en esa casa, además de que lo invitaron a uno, pues también invitaron a un montón de gente, y gente que es ruidosa, tiene malos hábitos, les gusta fumar, que les gusta tomar, que son de problemas, de pleitos. En esa casa, ¿uno qué hace? Nada. Uno está ahí como atado, limitado. Obviamente uno en el campo ya de lo humano, pues aburrido, ¿sí? No se siente uno cómodo. Pero lo más importante, está uno limitado, está uno limitado. Básicamente uno saldrá de la habitación solamente al baño y volver, o a la cocina y volver, y ya, o sea, no se va a poder hacer nada. Hay ruido, porque hay suciedad, porque no se puede hacer nada. Eso muchas veces pasa en la vida de las personas, que claro, el Espíritu Santo habita y está dispuesto a habitar. Y puede ser que llevemos una vida sacramental. Y puede ser que realmente queremos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y entonces es como si nos dijeran a nosotros, el dueño de la casa nos ve aburridos y nos ve incómodos, pero él nos dice, no, pero ¿qué? Yo quiero que se queden, yo quiero que esté aquí, yo quiero que viva aquí. Pero no es el hábitat de uno, no es el ambiente de uno. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Puede que en ocasiones lo llamemos, puede que lo invitemos, puede que digo, acudamos a los sacramentos porque queremos que permanezca allí. Pero además de que queremos que el Espíritu Santo esté, también queremos que estén otras cosas, otras personas, vicios de toda índole, no necesariamente cosas graves,
pero empieza en nuestro interior, en el templo del Espíritu Santo, empiezan a habitar otras cosas. El Espíritu Santo viene a perpetuar las enseñanzas de Cristo. Si queremos que esa perpetuidad de las enseñanzas de Cristo en nosotros tenga un efecto, sea una realidad, pues entonces tenemos que encargarnos de cuidar nuestra casa, de sacar a la gente que no debería estar en esa casa, de dejar que el mejor espacio de nuestra vida y de nuestra alma sea para el Espíritu Santo, de permitirle actuar, de dejarle actuar y de invitarlo a actuar, no solamente a que venga y se quede, sino a que venga, se quede y actúe, a darle autoridad sobre nuestra vida, para que las enseñanzas de Cristo se perpetúen. Ahora, en la vida comunitaria es similar, completamente igual. El Espíritu Santo debe habitar en el centro de la comunidad, debe vivir en el centro de la comunidad. ¿Y cómo debe vivir el Espíritu Santo en el centro de la comunidad? Debe ser el punto central de toda reunión. Debe ser el que une, debe ser el que genera paz, el que genera serenidad, el que genera tranquilidad, el que genera comprensión. Uno puede ver grupos en los cuales hay poca homogeneidad. Es decir, todas las personas son muy diferentes, diferentes edades, diferentes gustos en sus vidas cotidianas, pero hay armonía. Y eso se puede dar porque el Espíritu Santo se vuelve el centro de la comunidad, como debe ser. Porque el Espíritu Santo es el miembro más importante de la comunidad. No es el líder, no es la persona que mejor lee, o el servidor más destacado, o el que mejor habla, o el sacerdote por persona, sino que es el Espíritu Santo. Sentir que en las comunidades estamos unidos por el amor de Cristo, a Cristo, que se puede experimentar y vivir a través del Espíritu Santo. Y aquí un llamado a una primera reflexión profunda. En lo personal, ¿cómo está mi templo? ¿Vive el Espíritu Santo en comodidad en mi templo? En el templo de mi cuerpo. Vive cómodo y además de eso puede actuar, es libre de actuar. Es una primera reflexión. Autocrítica y materia de confesión. Y segundo punto importantísimo, el rol del Espíritu Santo en mi comunidad. No se trata, no se trata de estarlo mencionando, sino de estarlo viviendo. Se trata de sentir esa armonía en lo que hacemos. Y aplica no solamente a experiencias religiosas, aplica también a experiencias comunitarias de otra índole, la familia, por ejemplo. El Espíritu Santo, porque en la familia es un apostolado, porque ya lo habíamos hablado, la familia es un apostolado, es nuestro primer apostolado. Y ahí debe habitar el Espíritu, debe ser el centro. Pero también en el trabajo. En el trabajo debe haber fraternidad, y en esa fraternidad debe habitar el Espíritu. Y más allá de eso, si entendemos que toda acción buena proviene de Él, porque lo que les decía ahorita, el Espíritu Santo actúa porque como persona actúa, porque tiene capacidades de personalidad, o sea, él puede pensar, el Espíritu Santo como persona, puede observar, puede escuchar, puede hablar y también puede actuar.
Toda obra buena proviene del Espíritu Santo. No hay obra buena que no provenga de Él. Y esto se debe entender a la luz de lo que realmente significa una obra buena. No recuerdo si fue en la primera formación, probablemente sí fue en la primera formación, no recuerdo. Hablábamos del plan o los planes de Dios, ¿sí? Y mencionábamos de las obras humanas, ¿cierto? Pero aquí estamos yendo a un nivel adicional, porque los planes de Dios son completamente autonomía de Dios. Él ya los escribió, Padre, Él ya los escribió, Él ya los tiene, no son discutibles, no son negociables. Dios no cambia de plan, no cambia de plan, no puede cambiar de plan. Y las obras, que también provienen de Él, porque vienen del Espíritu Santo, las obras buenas, estamos hablando de las obras buenas. Las obras buenas que provienen del Espíritu Santo tienen la conexión con ese plan. Las obras terminan siendo esa acción individual que es coherente con ese plan. Son ideas del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, que promueve y mueve a actuar. Promueve la acción y mueve a actuar. Y en ese orden de ideas, cuando vemos esta capacidad que tiene el Santo Espíritu de idear, de consolidar sus ideas buenas, sus, sus, sus visiones de cómo se debe obrar, las hace y esas concepciones las tiene a partir de ese relacionamiento con nosotros. Por eso es un nivel, cuando hablamos del plan de Dios, lo decía ahorita, el plan de Dios, pues que es una cosa completamente autónoma de Dios en la obra. Cuando el Espíritu Santo concibe la obra, la concibe de acuerdo al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Obras buenas provienen del Espíritu Santo, pero consideran la acción del hombre. Es cuando Dios se abaja a la realidad humana, a la realidad de las capacidades humanas. Y a partir de esas capacidades humanas, con esas capacidades humanas que son limitadas e infinitamente menores a las que él tiene, decide actuar. Nos tiene en cuenta para el bien. Por esa razón, cualquier cosa buena que nosotros hagamos, pues tiene como único arquitecto, como único inspirador al Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros empezamos a mirar esta necesidad de buscar esa inspiración. Porque el Espíritu Santo está lleno de buenas ideas para hacer el bien. Y no estoy hablando de calmar el hambre en el mundo o de encontrar la cura del cáncer o cosas así como las que nos imaginamos. Ese es nuestro estándar de bondad. Nuestro estándar de bondad es acabar con la pobreza, acabar con la enfermedad, acabar con la injusticia. Ese es nuestro estándar de bondad, que está muy distante, por lo menos se queda muy corto, más bien, se queda muy corto a lo que Dios es capaz de hacer. Y nosotros en nuestra vida cotidiana, pues estamos llamados a experimentar esta realidad de las obras buenas inspiradas por el Espíritu Santo. En todo momento, ante toda circunstancia, nosotros podemos acudir al Espíritu Santo en busca de una buena forma de responder a algo. Todos tenemos circunstancias, todos los días tenemos circunstancias.
tenemos algún conflicto con alguna persona o tenemos alguna necesidad muy, muy grande a nivel de la familia, o tenemos una necesidad económica, o tenemos una necesidad de salud, o conocemos a alguien que está pasando por un mal momento. Incluso hay veces vemos situaciones en las que realmente queremos ayudar y nos nace ayudar. Y tenemos en nuestro corazón y decimos, pero ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo yo hacer? El Espíritu Santo, que es el origen de toda obra buena, tiene mil y un ideas de cómo podemos nosotros ayudar a alguien, de cómo podemos nosotros afrontar esta situación, de cómo podemos nosotros solucionar esto o solucionar esto. ¿Sí? Y parte de complementar un poco con lo que decía ahorita, parte de, de tener bien organizado el templo, de tenerle bien adecuado el templo al Espíritu Santo. Primero para que se sienta bien. Y segundo, para que pueda actuar con plena libertad. Entre más libre sea el Espíritu Santo que habita en nosotros, pues entonces más obras buenas vamos a poder hacer. Nos va a poder inspirar de una mejor manera. Cuando no hay ruido en la casa, cuando no hay inquilinos indeseables en nuestra casa, entonces vamos a poder escuchar con mayor claridad, con mayor intensidad, y sobre todo con mayor serenidad, o sea, sin inquietudes, sin perturbaciones al espíritu. Es muy bonito el cántico evangélico de Simeón, porque nos habla de Jesús como el sol que viene de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La llegada de Dios a nuestra vida, la llegada de Dios a nuestra vida, pues trae eso. En primer lugar, nos trae paz, nos ilumina el camino a los que vivimos en tinieblas, aleja la sombra de muerte, permite vivir tranquilo. De hecho, dice el mismo canto de Simeón, para que libres de temor, para que libres de temor y arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Para que libres de temor, que es una de las características más comunes de, de las personas de hoy, e incluso de las personas de iglesia, las personas que tenemos fe. Hay veces tenemos temor, hay veces le tenemos temor a todo, todo. Pero el Señor vino para que seamos libres de temor, para liberarnos del temor. Nos arrancó de las manos de los enemigos, para que le sirvamos con santidad y justicia en su presencia. Es la importancia de tener la casa limpia, tener el templo limpio, para permitirle al Espíritu Santo actuar y para que nos permita a nosotros vivir en paz. Pero yendo al nivel al nivel ya comunitario, ya saliéndonos de la parte personal, sucede lo mismo. Muchas veces cuando estamos en grupo, cuando estamos en la comunidad o en el grupo en el que vivimos nuestra experiencia de apostolado, es difícil cuando uno siente que uno tiene que hacer algo, que algo hay que hacer. De hecho, el llamado desde el apostolado ahorita es que el mundo está mal. Entonces nosotros tenemos que actuar, es el llamado, tenemos que actuar. Ahorita en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco hizo unos planteamientos que son muy difíciles de asumir, de comprender, pero sobre todo de vivir. Nos, nos habló de una forma muy directa
de una realidad muy difícil. El Papa Francisco, lo que pasa es que hay veces se nos pasa todo muy, muy rápido, lo vemos todo como muy por encima, pero el llamado del Papa Francisco cuando lo dijo, y lo dijo de forma reiterada, lo dijo muy en serio y lo dijo muy despacio. Dijo que la iglesia era para todos, que nadie estaba excluido de la iglesia, nadie podía ser excluido de la iglesia. Y esto es duro de comprender y de asimilar porque de alguna manera nosotros nos hemos venido construyendo estándares que nos dicen que hay ciertas personas que no pueden estar en la iglesia, que se nos haría raro que estuvieran en la iglesia, o ciertos comportamientos que no pueden estar en la iglesia. Y es difícil porque llega el tema de la moral, llega toda esa complicación que se nos viene a nosotros, los desórdenes morales, las atrocidades que el mundo hace, las atrocidades del mal. ¿Cómo negar que hay personas que hacen cosas que son muy malas? Y el Papa Francisco nos dice que todos, la iglesia, perdón, está abierta para todos. Y si nosotros queremos entender lo que significa eso, palabras tan fuertes como esas, pues entonces en nuestras comunidades y en nuestra vida, no solamente el Espíritu Santo tiene que vivir bien y ser el centro, tiene que ser activo y tiene que ser libre, libre de obrar el bien. Y esa acción del bien del Espíritu Santo a través de las comunidades, a través de la vida comunitaria, nos va a llevar muchas veces a contradicciones. Es decir, contradicciones en el sentido de que hay cosas que yo estoy viendo y me contrarian, me generan contrariedad, porque hay personas que piensan diferente a mí, porque hay personas que ven las cosas diferente a mí, porque hay personas, unos son más organizados, los otros son menos organizados, unas personas son más abiertas, no sé, más espontáneas, hay otros que son más tímidos. Entonces, esas realidades distintas me pueden llevar a sentirme contrariado en momentos determinados. La acción del Espíritu Santo que hace obras buenas dentro de las comunidades y desde las comunidades hacia afuera. Necesitamos que en las comunidades el Espíritu Santo esté muy activo porque necesitamos que muchas cosas buenas pasen. Y venimos diciendo que las cosas están mal, que todo está mal, que el país está mal, que la ciudad está mal. Entonces lo que necesitamos es que a través de los grupos, que a través de la experiencia apostólica, pues empiecen a acontecer cosas buenas. Es algo, es una cuestión más que indispensable, es una cuestión obligatoria en el mundo. Esa obligatoriedad no se la quita nadie y es una responsabilidad que tenemos. Claro, si uno ve eso y uno dice, pero bueno, ¿y cómo desde mi comunidad pequeña, donde yo hago esto y hago lo otro, qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? ¿Qué puede hacer mi comunidad para cambiar el mundo? Bueno, la noticia, por un lado, es que hay que trabajar porque sí es una responsabilidad de la iglesia. La buena noticia, la buena noticia es que es el Espíritu Santo quien es el origen de toda obra buena. Busquemos la inspiración del Espíritu. Pidamos de que nos inspire qué hacer, cómo actuar, cómo movernos en cada circunstancia y en cada momento de nuestra vida. En relación a esto, conectado obviamente con esto, pues entonces, claro, tenemos que entender, ya vamos a enfocarnos más la visión de lo que, claro, el Espíritu Santo actúa dentro de mí, pero hay una razón de ser. El Espíritu Santo, que es el origen de toda obra buena, ¿sí? Toda obra buena es originada por el Espíritu Santo. Y cuando hablo de obras, hablo desde la acción más pequeña que podemos realizar, no
darle un consejo a alguien, de escuchar a alguien, no sé, hacer cualquier cosa buena, cosas sencillitas, hasta, hasta formar una comunidad religiosa, que es San Vicente Palote, que conforma la sociedad del apostolado católico, pero que también conforma la unión del apostolado católico. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es quien inspira esas obras. Resulta que elige y hay que experimentar esa realidad de ser elegido. Fuimos elegidos para vivir este preciso momento de nuestra vida con todo lo que eso conlleva, con lo bueno y con lo que no nos gusta tanto. Hemos sido elegidos para tener la vida que tenemos, para ser los hijos de quienes somos hijos, para ser los hermanos, para ser los amigos, para ser los primos, para ser los padres. Hemos sido elegidos para, de alguna manera, hoy, en este instante de nuestras vidas, estar compartiendo esto que estamos compartiendo. Debemos, debemos experimentar esa alegría de ser elegidos. Obviamente, ahorita tenemos un aire en general, tenemos un aire de tristeza, un aire de preocupación, un aire de depresión. Y yo no me voy a meter en lo que si es justo o no, ¿cierto? Si es comprensible o no es comprensible, porque pues lo que uno está sintiendo, pues lo está sintiendo, ¿cierto? Eso no necesariamente es manejable. Pero a esa realidad pienso que podemos sumarle, podemos sumarle un momento en el cual nosotros nos levantemos y digamos, he sido elegido para vivir el día de hoy, he sido elegido para despertarme hoy. Algunas personas no se despertaron hoy, pero o sea, yo sí, estoy despierto y me puedo parar y puedo hablar con las personas y puedo escuchar a las personas y puedo comer y puedo caminar o puedo hacer lo que pueda hacer. O sea, la realidad de cada uno. Hemos sido elegidos para vivir este momento de nuestras vidas. Y así sea un momento duro, hemos sido elegidos para vivir este momento duro. Y es la presencia de Dios en nuestra vida la que nos debe consolar cuando estamos tristes y cuando estamos viviendo algo fuerte, la que nos debe moderar cuando estamos caminando sobre el agua y creemos que todo va súper bien y que las cosas siempre van a estar así y todo eso, la que nos debe orientar cuando estamos con ganas de hacer algo o con necesidad de hacer algo y no sabemos qué hacer. Entonces, es importante sentirnos elegidos para vivir lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo es importante que consideremos las implicaciones de esa elección en la presencia de Él. Señor, me has elegido para vivir este momento, para vivir esto que estoy viviendo. ¿Cómo debo responder a esa realidad? ¿Cómo debo actuar ante esa realidad? Inspírame para responder adecuadamente a esa realidad que estoy viviendo. Realmente, pues, el Espíritu Santo hace cosas buenas. La obra buena proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo elige a los servidores, ¿sí? Pero ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Resulta que el Espíritu Santo lo hace para enviarnos a servir, es decir, para que actuemos también. El Espíritu Santo no actúa para que nosotros nos quedemos quietos. Esa no es. Él no actúa para suplir lo que nosotros podríamos hacer. El Espíritu Santo actúa para que nosotros actuemos. Y lo que hace es que nos envía, nos manda, nos mueve,
El Evangelio nos dice, después de que Jesús es bautizado por Juan, después de que Jesús es bautizado por Juan, dice el Evangelio que el Espíritu lo lleva al desierto. El Espíritu lo lleva al desierto. Es decir, el Espíritu nos mueve y nos mueve a cosas grandes. Y cuando el Espíritu es quien nos mueve, no nuestras intenciones, no nuestras inclinaciones, no. Cuando es el Espíritu quien nos mueve a cosas que nosotros no sabemos hacer o a cosas que nosotros no creemos que podemos hacer. Eso tiene una razón antropológica. Eh, Nosotros estamos inclinados como seres humanos, estamos inclinados a hacer las cosas que sabemos hacer y a volvernos buenos en eso. O sea, sobre todo hay cosas que nos van a dar más confianza, porque ya tenemos experiencia, porque nos gusta. Entonces, generalmente lo que vamos a buscar es hacer lo mismo. De pronto lo que vamos a buscar es hacerlo mejor, hacerlo más rápido, hacerlo más eficientemente. Pero nuestra inclinación humana es aprender a hacer algo, hacerlo bien y ya seguirlo haciendo casi que en automático. Es nuestra inclinación, ¿cierto? Sin embargo, el Espíritu Santo no es tan así. El Espíritu Santo nos invita a hacer cosas que van más allá de nuestras fuerzas. Pero hay un punto clave. Él nos envía a hacer algo, nos manda a hacer algo y nos capacita para hacerlo. Nos capacita para hacerlo. Estamos en el momento más retador de la historia de la humanidad. Es este. O sea, hay evidencias de que este momento es histórico, aunque se puede decir que han habido muchos momentos en la historia y se pueden traer a colación muchas cosas en la historia que fueron retadoras, pero si se mira objetivamente y se mira de una forma global, este es el momento más retador de toda la historia, donde la humanidad está dando cambios más acelerados que nunca, que nunca. O sea, es como si, piénsenlo, si una persona en el año, no sé, en el año 1970 se hubiera acostado a dormir y se hubiera levantado en 1980, pues sí, se habrían encontrado cambios y todo, pues sí, pero probablemente hubiera encontrado algunas cosas, pero más o menos todo estaba por los mismos lados. Pero si una persona se acostó a dormir en el 2005 y se levanta en el 2020, va a encontrar un mundo totalmente diferente. Va a encontrar algo de locos, no nos vamos tan lejos. Si se acuesta en el 2015 y se levanta en el 2025, va a encontrar un mundo completamente diferente. Estamos en el momento más retador de la historia. Y por ende, los santos de hoy, los que se van a recordar en el tiempo, en unos 200 años, todo esto, son mucho más grandes en habilidades, en sabiduría, en esa presencia activa del Espíritu Santo que los de la historia pasada. Porque el Espíritu Santo está actuando hoy de una forma diferente, porque los tiempos son distintos. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para poder hacer cosas grandes que nosotros creamos que puede hacer cosas grandes? Y es el llamado que nos viene haciendo y que lo podemos encontrar en vidas como la de San Vicente Palotti, que es lo que hemos venido estudiando en estos meses, donde, claro, donde se ve que a partir de una sola persona, por muchos siglos, se pueden hacer obras buenas. Y nosotros estamos llamados a eso, a que nos dejemos inspirar por Él, nos dejemos mover por Él y permitamos que su acción libere, salve y sane a muchas almas.
a lo largo del tiempo, más allá incluso de nuestra propia vida. Eso es algo que con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento no podemos hacer, pero con la luz y la sabiduría y la acción activa del Espíritu Santo en nuestra vida, es lo que sí podríamos hacer. Y es a lo que estamos llamados. Vamos a concluir la sesión de hoy, dándole gracias al Señor porque es bueno, porque ha sido misericordioso con nosotros, porque nos ha permitido estar y vivir este proceso de formación. Pidámosle sobre todo al Señor que nos conceda la gracia de que lo que aprendemos, no solamente aquí, sino lo que absorbemos cada día en la Eucaristía, lo que compartimos en los grupos, lo que leemos en la palabra cada día, nuestras meditaciones, nuestras oraciones personales, que todo eso, que son oportunidades y que son canales que tiene el Santo Espíritu de Dios para movernos y para iluminarnos, pues genere efectos positivos en la vida de nosotros, en nuestra vida particular, pero también en la vida de las personas que nos rodean. Que seamos motivo de paz y de serenidad para nuestro entorno, pero que también al mismo tiempo seamos instrumentos del Señor para hacer el bien. No sé si hay alguna inquietud, una pregunta, o podemos dar por terminada la sesión de hoy. Ok. Vamos a ver entonces por terminar la sesión de hoy. Encomendemos nuestra vida al Señor, la Santísima Virgen María, que nos ilumina, que nos guía, que nos acompaña, que nos permita tener un resto de día en paz, en tranquilidad, en serenidad, que nos permita también desarrollar, tener una vida próspera, en paz, en la paz de Cristo, que todo lo que hagamos sea para gloria y alabanza del Señor. Para el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en el mes de octubre, Dios mediante. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas Amén. gracias. Chao. Gracias, mil bendiciones para todos. Gracias, feliz.